Espejito, espejito, ¿quién es la mejor poeta del mundo? Tuya no, reina y señora. La mejor poeta del mundo es Blancanieves ahora. Y Gríngil rompió el espejo y ordenó a Humbert matar a todas las doncellas, prohibir el invierno, derretir la nieve. Pero cada vez que Gríngil pretendía leer sus poemas a alguien solo pensaba en sus propios versos. Así que Gríngil pidió a Humbert que los llevara todos al bosque para que allí escribieran bellos poemas a las flores. Y allí, mi fiel sirviente, les matarás. Pero Gríngil ni siquiera sospechaba que los enanitos del bosque también amaban la lírica. Y cuando los enanitos ganaron el Loeb, Gríngil comió una manzana emponzoñada con su propio veneno y murió de envidia, sin una triste elegía, sin un pequeño epitafio. ¡Viva la poesía!, gritó el pueblo, ¡y vivan los poetas enanos! ¡Ay-jo, ay-jo! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Ay-jo, ay-jo!